Hola a todos y todas, mi nombre es Hernán Sánchez Pacheco y a continuación paso a presentar la defensa de mi trabajo de fin de máster titulado La metodología Flipped Classroom para aumentar la motivación en la enseñanza de la lengua extranjera, impartido por la Universidad Oberta de Cataluña. En primer lugar, partiremos de la finalidad y problemática de estudio del presente trabajo. La finalidad de estudio es analizar y evidenciar que la utilización de la metodología Flipped Classroom ayuda a la mejora de la adquisición del conocimiento en la asignatura de inglés y optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumnado. De esta manera, plantearemos la problemática que trataremos a lo largo del trabajo sobre la desmotivación y el bajo rendimiento del alumnado en la asignatura de lengua extranjera, dando como respuesta la metodología Flipped Classroom. En cuanto a los antecedentes, las tecnologías de la información y comunicación son un pilar fundamental del siglo XXI. En educación es imposible imaginar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin la presencia de las TIC. Dado el gran impacto que las TIC han tenido en la educación, nuevas metodologías han surgido con la necesidad de alfabetizar digitalmente al alumnado y de realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más abierto y activo, poniendo al alumnado en el centro y como protagonista indiscutible de su aprendizaje. Así, favoreceremos la motivación del alumnado de tercer ciclo de educación primaria en la asignatura de inglés. Actualmente, la sociedad y sobre todo las familias están siendo más conscientes de la importancia de la adquisición de una segunda lengua en los estudiantes para desenvolverse en un mundo cada vez más globalizado. Pero encontramos algunos impedimentos y dificultades que hacen que el alumnado no logre los objetivos establecidos en esta asignatura. Para solventar estos problemas, muchos son los autores e investigaciones que afirman que, realizando un cambio metodológico que dé la posibilidad de favorecer la motivación, como es el caso de Flipped Classroom, y utilizando las TIC para ampliar y mejorar las posibilidades educativas, estaremos realizando un cambio en la implicación y motivación del alumnado. En referencia al marco teórico, el principal concepto de este trabajo es el Flipped Classroom. El origen de la estrategia de enseñanza Flipped Classroom surgió en 2007 de la mano de Aaron Sams y Jonathan Bergham y consiste en destinar un tiempo fuera de clase mediado por diversos recursos educativos, como vídeos, mientras que el tiempo de clase se destina para que los discentes desarrollen un aprendizaje más práctico y colaborativo, generando debates y dudas, así como para evaluar su progreso. Los roles del docente y el estudiante sufren un cambio totalmente diferente al utilizar la metodología Flipped Classroom. El docente actúa como guía de los procesos de aprendizaje de su alumnado, ofreciendo herramientas y recursos para acompañar a los conocimientos y las destrezas a alcanzar. El alumnado adquiere un rol activo y se convierte en protagonista y responsable de su propio aprendizaje, los cuales son guiados mediante herramientas o plataformas. El Flipped Classroom presenta una serie de características, entre las que destacan la creación de espacios flexibles donde es el propio alumnado quien elige cuándo y dónde aprender los contenidos. Una cultura de aprendizaje donde el alumnado está constantemente activo e involucrado en la construcción de sus conocimientos, participando y evaluando su aprendizaje. Un contenido dirigido que busque la mejor manera para que los estudiantes logren desarrollar una comprensión y fluidez de procedimientos. Y el rol del docente se vuelve mucho más importante y exigente en esta metodología. Centrándonos en el aprendizaje de la lengua extranjera, utilizando Flipped Classroom, este permite una mejor gestión del tiempo para que el alumnado resuelva dudas, realice tareas en grupo y prácticas colaborativas. El uso de las TIC permite enriquecer y favorecer la enseñanza y el aprendizaje de la adquisición de la lengua extranjera, especialmente el enfoque comunicativo, mediante chats, foros o plataformas de videollamada conjuntas.
Este enfoque no solo contempla el dominio de la lengua, sino también su uso apropiado para propósitos comunicativos. Además, mediante la simulación y las dinámicas de juego, los discentes adquieren destrezas lingüísticas y a su vez desarrollan una mayor conciencia acerca de las realidades sociales. Para fundamentar que la metodología Flipped Classroom está siendo cada vez más utilizada por los docentes, nos basaremos en diferentes investigaciones y experiencias, como por ejemplo el proyecto de implantación de Flipped Classroom, que surgió con el propósito de implementar y evaluar este modelo en escuelas de educación primaria. En este proyecto se concluyó que el alumnado tiene una visión sobre este modelo bastante positiva, siendo los materiales utilizados muy adecuados y que casi todo el alumnado coincide que trabajar con Flipped Classroom les motiva para seguir aprendiendo y trabajar en clase o fuera de ella. Además, un proyecto realizado en la región de Murcia, titulado My Day, evidenció que el alumnado se mostraba totalmente de acuerdo con la afirmación de que habían aprendido con las actividades realizadas en clase y declararon estar contentos con la nueva forma de trabajo, aumentando su interés por aprender inglés. Tras la elaboración de este trabajo se han encontrado algunas limitaciones, como por ejemplo una falta de justificación pedagógica frente a modelos pedagógicos. Hay una gran duda sobre en qué marco teórico se situaría el Flipped Classroom. Han sido pocas las investigaciones específicas que se han encontrado sobre la utilización de la metodología Flipped Classroom en la enseñanza de lenguas extranjeras. Otra de las limitaciones que han supuesto no poder llegar más allá ha sido la falta de información sobre la preparación previa de la metodología Flipped Classroom en los docentes, sobre qué tipo de formación o estrategias deberían dominar. Para darle una continuidad de estudio a ese trabajo, sería interesante realizar estudios prácticos en escuelas donde se utilice el Flipped Classroom y se recoja cómo se trabaja con esta metodología. También trabajos teóricos que fundamenten qué tipo de herramientas, materiales o actividades se deberían utilizar en el aula de educación primaria para la enseñanza de la lengua extranjera. Y trabajos centrados en otros niveles educativos, utilizando esta metodología en la enseñanza de la lengua extranjera. Para concluir esta presentación, ha quedado reflejado que realizando un cambio metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a lograr una mejor motivación y rendimiento académico. En este caso, utilizando la metodología Flipped Classroom. En cuanto a la finalidad que refleja este trabajo, supone de gran ayuda para los docentes que quieran dejar atrás metodologías tradicionales, donde el alumnado queda en un segundo plano, y es el docente quien ejerce de protagonista. La combinación de esta metodología frente al papel activo del alumnado, el aprendizaje tanto fuera como dentro del aula y la utilización de las TIC se convierte en una de las metodologías más demandadas actualmente en las aulas de educación primaria. Además de favorecer la enseñanza de una lengua extranjera en educación primaria, ya que, dada la alta motivación e interés que siente el alumnado cuando se utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorece así la construcción de aprendizajes significativos, poniendo al alumnado en el centro del aprendizaje y utilizando las TIC como herramientas didácticas. Hasta aquí doy por finalizada la presentación de mi trabajo de fin de máster.